Gracias por estar aquí. Me han dicho, Itiel, tienes 45 minutos, no te pases. Qué difícil, pero voy a intentarlo, ¿está bien? Quiero compartir con vosotros algo de corazón a corazón. Muchos de los que estáis aquí sois matrimonios y familias. Y quiero hablaros acerca de un tema que no se suele hablar, sobre todo en ambientes de fe como los de esta iglesia. Ayer estuvimos viendo el milagro de una niña que estaba desahuciada y Dios hizo un milagro transformador en su cuerpo. Y yo soy un hombre de fe, yo creo en los milagros, yo he visto milagros, pero voy a hablarte acerca de esos momentos cuando Dios no hace un milagro. Quiero hablarte acerca del sufrimiento y dónde está Jesús cuando sufrimos. Me gustaría hablarte acerca de lo que yo llamo el mes negro de mi historia. Marzo de 2017, uno de los meses más oscuros de mi vida y en la vida de mi esposa. Llevábamos años intentando ser papás. Creíamos que nosotros teníamos poder para elegir cuándo tendríamos hijos. Bueno, con el tiempo aprendimos que nosotros no tenemos poder sobre la vida ni sobre la muerte. Queríamos organizar la vida a nuestra manera y cuando decidimos que queríamos tener bebés, resultó que los bebés no llegaban. Yo hacía la tarea, mi mujer hacía la tarea, pero pasaron los años y no se quedaba embarazada, no lográbamos cumplir nuestro deseo. Pasó 1 año, 2 años, 3 años. Había palabras sobre nuestra vida. Mucha gente estaba orando y Dios nos decía, vais a ser papás, pero parecía que el cumplimiento de esa promesa tardaba en llegar. Y de repente, Damaris me dice, algo extraño me está pasando en el cuerpo. Y yo me puse emocionado. Era una señal. Fui a la farmacia y rápidamente compré 3 test de embarazo. Me los llevé a casa y le dije, cariño, aquí están los 3 test, hazte las pruebas. Y de repente la veo salir del baño con una sonrisa en la cara y me dice, Itiel, estoy embarazada. Puedes imaginarte la alegría, tantos años esperando ese momento. Claro, yo sé ahora que hay que ser prudente, sobre todo en las primeras semanas del embarazo, pero por favor entiéndeme bien, yo estaba emocionado. Llevábamos años esperando ser papás y de repente llegó la buena noticia. Entonces, ¿qué hicimos? Se lo contamos a todo el mundo. Llamamos por teléfono a nuestros familiares, amigos, lo anunciamos en la iglesia. Estábamos embarazados, estábamos tan contentos. Por fin estábamos viendo cómo se acercaba el cumplimiento de esa promesa. Íbamos a ser papás. Pasaron las semanas y aproximadamente en la semana número 11, Damaris me dijo, me ha pasado algo extraño. He manchado de sangre y estoy preocupada porque siento que algo está cambiando en mí. Puedes imaginarte la tensión. Rápidamente fuimos al ginecólogo, le hicieron una prueba y el ginecólogo salió y dijo, el embrión ha dejado de desarrollarse, no tiene latido. Literalmente se ha producido un aborto y hay que extraer el embrión. Y cuando nosotros escuchamos esto, experimentamos un shock emocional. No podíamos creer lo que nos estaba diciendo. Y yo soy un hombre de fe. Y me puse firme y le dije, mira, tú puedes decir que no tiene latido, pero yo creo que este bebé, que es el bebé que Dios nos ha dado, va a vivir porque es una promesa de Dios para nosotros. Y Él nos dijo, mira, tú cree lo que quieras, pero en 7 días tenéis que volver para extraer el embrión. Tenemos que extraerlo del cuerpo de la madre porque si no puede ser peligroso, porque ese embrión está muerto, no tiene vida. Llegamos a casa, mi mujer llorando, pero yo me quería mantener fuerte. Yo soy un hombre de fe y quería mantenerme fuerte, estable, sólido.
Llamé a todos mis amigos, les conté la situación y les dije, orad por nosotros para ver un milagro. Durante esos 7 días, muchos llegaron a casa, pusieron sus manos sobre el vientre de mi esposa, orando por una resurrección de ese bebé en el vientre de mi esposa. Y yo creía por un milagro, yo quería verlo. Y al pasar los 7 días, llegamos al hospital y el médico dijo, bueno, hay que hacer el legrado, tenemos que extraer el embrión. Y yo le dije, no hagas nada sin primero comprobar si está vivo. Y dijo, mira, no es el protocolo, pero le dije, por favor, pruébalo. Entonces hizo las pruebas, nos miró y dijo, al igual que hace 7 días atrás, este embrión no tiene latido. En ese momento experimenté el shock de esa noticia. Mi esposa estaba llorando, la metieron dentro del quirófano para hacerle el legrado. Y mira, no me creo cuando alguien dice que un aborto no produce un shock emocional en la madre. Los padres pueden sufrir de alguna manera, pero las madres lo llevan dentro, lo desarrollan en sus entrañas. Y cuando te extraen esa vida que se estaba gestando en tus entrañas, hay un desgarro en el alma. El sufrimiento de mi mujer en ese momento no se podía comparar con el mío, el de ella era superior. Yo la vi llegar llorando, nos fuimos a casa, ella estaba rota, solo quería meterse en la habitación y seguir llorando por la pérdida, quería vivir su luto. Pero yo soy un hombre de fe. Soy un predicador, no podía permitir que esta situación me derrumbase. Quería mantenerme fuerte, hacer como que esto no me estaba afectando, que esto no afectaba en nada a mi relación con Dios, que todo estaba bien. Quería mantenerme fuerte. Y de repente, 2 días después, nos llaman por teléfono. Era mi madre que me dice, cariño, tu abuelo se ha muerto. Era mi abuelito, mi querido abuelo. Mi abuelo favorito. Sabíamos que iba a morir tarde o temprano, ya era muy mayor, pero justo en ese momento preparamos las maletas con el dolor de la pérdida de aquel bebé y preparando las maletas para ir al funeral a otra ciudad. Mi mujer lloraba y yo me intentaba mantener fuerte porque soy un hombre de Dios, porque no podía dejar que esta circunstancia me venciese. Y fui al funeral e intenté mantener la compostura, intenté ser un hombre sólido, fuerte, aguantar el impacto. Y llegué a casa de regreso del funeral. Y yo no sé si tú alguna vez has estado intentando resistir el dolor y de repente ocurre algo insignificante que se convierte en la gota que colma el vaso. De repente llegué a casa y la cocina estaba encharcada porque la nevera había tenido un cortocircuito y literalmente toda la comida del congelador se había podrido. Y cuando yo vi la nevera en esa condición, con toda la comida podrida, entonces eso fue la gota que colmó el vaso. Yo dije dentro de mí, Dios, ¿qué es esto? ¿A qué estás jugando? ¿De qué va esto? Perdemos el bebé, mi querido abuelo se muere y ahora la nevera. Me metí en la habitación y tuve una conversación con Dios de la que te quiero hablar. Pero antes de llegar a ese momento, me gustaría que me acompañases a una historia en las Escrituras de unas hermanas que también sufrieron una pérdida muy dolorosa. Unas hermanas llamadas Marta y María. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. ¿Alguien me puede ayudar al piano, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 dice: estaban entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 43. Clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Queridos, queridas, vamos a hablar del sufrimiento, ¿está bien? Lo primero que quiero que penséis es en esto: que Marta, María y Lázaro no eran unos discípulos cualquiera que seguían a Jesús. Marta, María y Lázaro eran amigos íntimos de Jesús. Formaban parte de su círculo íntimo más cercano. Literalmente la Biblia nos dice que cada vez que Jesús iba a Jerusalén, Él no dormía en Jerusalén. Él recorría aproximadamente unos 4 kilómetros de distancia y se iba a una pequeña aldea llamada Betania para pasar la noche en la casa de Marta, María y Lázaro. Habían pasado muchas noches juntos. Marta había preparado tantas veces la cena para Jesús, habían compartido tantas risas, historias y anécdotas. Queridos, Jesús era amigo de Marta, María y Lázaro. De hecho, cuando Lázaro enferma y envían el aviso a Jesús, ni siquiera tienen que decirle el nombre de Lázaro. Le dicen: Jesús, aquel al que amas de Betania, está enfermo. Es decir, Lázaro era conocido por Jesús como aquel al que él amaba. Y claro, ellos
pensaron de una manera muy lógica. Marta y María pensaron, bueno, si Jesús ha hecho milagros por desconocidos, si los ha hecho por gentiles, incluso si los ha hecho por enemigos de la patria, los romanos, los opresores, ¿cómo no va a hacer un milagro en favor de su amigo Lázaro, aquel al que ama? Pero queridos, no lo hizo. No lo hizo como esperaba. De hecho, escúchame bien, cuando enviaron el aviso Marta y María a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, Jesús no solo no respondió a la petición, sino que alargó su estadía en otra aldea. Y no solo no llegó a sanar a Lázaro, sino que llegó 4 días tarde al funeral de Lázaro. En total estuvo 7 días ausente, 7 días donde no respondió a la petición de Marta y María. Y en la época de Jesús, en la cultura hebrea, llegar tarde al funeral de una persona era una ofensa profunda. Llegar tarde al funeral de alguien que supuestamente amabas era una ofensa profunda. Poco se piensa en esos 7 días de espera de Marta y María. Todos sabemos el final de la historia. Sí, Lázaro resucita, pero ¿quién habla de esos 7 días de preguntas que Marta y María se estaban haciendo? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no viene a ayudar a su amigo? ¿Dónde está Jesús? Tú y yo leemos la Biblia conociendo el final, pero queridos, hay que meterse en la piel de los protagonistas. Eran hombres y mujeres como tú y como yo, que pasaron, en este caso, 7 días. 7 días preguntándose, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no responde? Y quiero deciros algo. Quizá la pregunta más importante a la que podemos dar respuesta hoy es esta: ¿puede Jesús amarnos y aún así permitir que suframos dolor? ¿Puede Jesús amarnos y aún así permitir que suframos dolor? La respuesta es sí. Una y otra vez en el texto que acabamos de leer se repite que Jesús amaba a Lázaro y aún así permitió que muriera. Una y otra vez se dice que amaba a Marta y a María y aún así permitió que ellas experimentasen el dolor de enterrar a su hermano Lázaro y prepararle un funeral. ¿Puede Jesús amarnos y aún así permitir que suframos dolor? La respuesta es sí. Y es necesario que entendamos esto, porque si tú crees que sufrir dolor es una señal de que Jesús no te ama, en medio de tu sufrimiento te vas a sentir abandonado por Jesús. Y lo que la Biblia nos enseña una y otra vez es que Jesús, aunque nos ama, puede permitir que en este mundo suframos dolor. Y eso no significa que Él no nos ame. Y yo podría darte ahora un estudio de 10 horas aproximadamente. Necesitaríamos 10 horas para hablarte de la teología del sufrimiento. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿Desde dónde nace el sufrimiento en el mundo? Pero no lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué no lo vamos a hacer? Porque cuando estás sufriendo, la teología no te consuela. Y claro que hay una teología para el sufrimiento, hay un origen para el sufrimiento, pero cuando estás sufriendo, toda la teología del mundo no te consuela. Y lo que me propongo ahora en los próximos minutos es decirte: ¿dónde está Jesús cuando estás sufriendo? ¿Cómo se relaciona Jesús con nosotros cuando sufrimos?
Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Imagínate la situación, imagínate a Marta y María embalsamando el cuerpo de su hermano Lázaro, poniendo las vendas y el ungüento al cuerpo de su amado hermano Lázaro, metiéndolo en aquella cueva, en aquella tumba, moviendo la piedra y dejando el cuerpo de su amado hermano Lázaro encerrado en aquel lugar oscuro. Y yo imagino que cuando ellas pusieron el cuerpo de su hermano en aquella tumba, su corazón también quedó encerrado en un lugar muy oscuro, el lugar que yo llamo la duda acerca de la bondad de Dios. Es un lugar muy oscuro para nuestro corazón, la duda acerca de la bondad de Dios. Y de repente Jesús aparece 7 días después, 4 días tarde al funeral. Y Marta y María se encuentran con Jesús. Y es interesante porque en el versículo 21 y en el versículo 32, primero Marta y después María confrontan a Jesús con una frase. Es casi la misma frase. Le dicen: Jesús, si hubieses estado aquí, esto no habría ocurrido. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no lo impediste? ¿No puedes encontrar en estas palabras el mismo clamor de tu alma cuando estás sufriendo? ¿No te sientes identificado con estas palabras de Marta y María en medio de tus propios sufrimientos? Mira, no hablo de los sufrimientos superficiales de la era moderna, porque nos quejamos de realmente tonterías, de que se nos ha pinchado la rueda y no podemos ir donde queríamos, o que esperábamos que fuese un día soleado y de repente se pone a llover, o que internet se cae y no podemos ver la serie que nos gusta y decimos: ay, cuánto dolor sufrimos. Mira, todo eso que consideramos dolores en nuestra vida, cuando realmente experimentamos un dolor de verdad, nos damos cuenta de que nos hemos quejado por asuntos sin importancia. Hay dolores reales que tienen la forma de un abuso sexual por parte de una persona que se suponía que debía cuidarte, pero en vez de cuidarte, tocó tus partes íntimas. Abusos que tienen la forma de un diagnóstico, dolores que tienen la forma de un diagnóstico de cáncer. Un médico que te dice: tienes metástasis y te queda muy poco tiempo de vida. Dolores que tienen la forma de un accidente. Un hombre borracho atropella a alguien que amas y lo deja en una silla de ruedas. Dolores que tienen la forma de un despido, que llega en el peor momento de tu vida. Te quedas sin trabajo a los 50 años de edad, con una deuda que pagar y preguntándote ahora: ¿cómo voy a sobrevivir? Dolores que tienen la forma de una traición. Aquel que te prometió amor eterno, o aquella que te prometió amor eterno en el altar, te ha traicionado, te ha sido infiel y está destruyendo todo aquello que habíais construido. Estoy hablando de dolores de verdad, dolores profundos. Y cuando sientes ese dolor, tu alma no clama de la misma manera que clamaron Marta y María: Jesús, ¿dónde estabas? Jesús, ¿por qué no lo impediste? ¿Por qué no hiciste algo para evitar esto? Y quiero decirte algo. Lo que yo veo en esta historia es que Jesús no reprende a Marta y a María por expresar sus emociones de forma cruda delante de Él. No confronta a Marta y a María y les dice: hey, cuidadito con quién habláis y cómo habláis. No dice: hey, modera tus palabras. No, Jesús las deja expresarse. Jesús las dice: vamos, dadme todo vuestro dolor, sacadlo hacia afuera. Jesús no se escandaliza por las palabras crudas que Marta y María le expresan. Jesús dice: vamos, dámelo,
sácalo hacia afuera, exprésate, no lo contengas ahí dentro. Dime lo que estás sintiendo, dímelo ahora. ¿Por qué? Porque Jesús siempre prefiere un diálogo honesto que un discurso religioso. Te lo voy a volver a decir. Jesús siempre prefiere un diálogo honesto que un discurso religioso. Yo durante mucho tiempo me creí la idea de que con Jesús no se podía tener cierto tipo de conversaciones, que se podía ofender. Y con el tiempo me he dado cuenta de que Jesús espera que las conversaciones difíciles las tenga en su presencia, que Él no se va a asustar por mis palabras crudas, que Él no se va a asustar con mis preguntas difíciles. Jesús sabe que cuando estamos sufriendo, lo mejor que podemos hacer es sacar ese sufrimiento delante de Él, porque si lo dejamos ahí escondido, si hacemos ver que no pasa nada, que todo está bien, que esto no nos afecta de ninguna manera en nuestra relación con Él, Él sabe que tarde o temprano ese sufrimiento se va a pudrir dentro de nuestra alma y se va a convertir en amargura que finalmente nos va a envenenar y nos va a matar por dentro. Jesús sabe que el mejor lugar para derramar nuestro dolor es en su presencia. Y Él te dice: no anestesies tu dolor. No lo anestesies con drogas, ni con medicamentos, ni con televisión, ni con alguna escapada para rumbear. Ven a mi presencia y derrama tu dolor a mis pies. Necesito que lo hagas y tú necesitas hacerlo. Nuestra relación lo necesita. No temas tener una conversación cruda con Jesús. Si has leído el libro de Job, te darás cuenta de que Job lo perdió todo y Dios permitió que Job lo perdiese todo: sus posesiones, sus hijos, incluso su salud. Y Job no lo merecía. Y él sabía que era un hombre justo. Y empieza a tener una conversación con Dios y le dice: Dios, no te entiendo. Dios, creo que estás actuando de manera injusta. Dios, no entiendo tu manera de pensar. Y le hace un montón de preguntas, un montón de preguntas, un montón de preguntas. Todo el libro de Job es una conversación. Y lo interesante de esto es que Dios no responde a la mayoría de preguntas de Job, pero hay algo que Job no pierde en todo el libro. Perdió sus posesiones, su familia, su salud, pero no perdió los oídos atentos de Dios escuchándole. No perdió a Dios. Dios estuvo ahí y se mostró atento al clamor de Job. Yo cuando entré en aquella habitación para hablarle a Dios de mi dolor, lo hice con palabras que no puedo reproducir aquí, porque van a quedar grabadas y nunca más me van a volver a invitar a predicar a ninguna conferencia. Fueron palabras duras, fueron palabras fuertes. Y le dije: Dios, no te entiendo, no te entiendo. Y aunque Él no me respondió a muchas de mis preguntas, porque yo no estaba listo para recibir las respuestas en aquel momento, hubo algo que yo sentí desde el primer momento que entré en esa habitación, y es que Jesús me estaba escuchando. Él me estaba prestando su oído. Él estaba atento y decía: vamos, dámelo todo, sácalo hacia afuera. Y es interesante porque Marta y María experimentan el mismo dolor, pero Jesús responde a Marta y a María de dos maneras diferentes. ¿Por qué? Porque Marta y María eran diferentes. A Marta Jesús la habla con la verdad, casi entra en un debate con ella. Pero a María la acompaña en su dolor y llora con ella. Jesús a Marta la ministra con la verdad. Jesús a María la ministra con las lágrimas. Y queridos, queridas, cuando estamos sufriendo, todos necesitamos uno de estos dos ministerios: o que nos hablen con la verdad, o que nos acompañen con las lágrimas, que nos hagan ver las cosas desde una perspectiva superior, desde una perspectiva divina, o que sean empáticos con nosotros y nos acompañen en nuestro sufrimiento. A Marta
le habla la verdad, le da una perspectiva divina. Marta le dice a Jesús: Jesús, la muerte ha vencido. Y Jesús le dice: no, Marta, estás equivocada. La muerte no ha vencido. Yo soy el vencedor último. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. Escucha, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba elevando la perspectiva de Marta. Marta estaba concentrada en un problema temporal, la muerte del cuerpo de su hermano Lázaro. Pero Jesús le dio una perspectiva eterna y le dijo: Lázaro, aunque su cuerpo está muerto, el que cree en mí no morirá eternamente. Muchas veces nuestros dolores temporales nos hacen perder la perspectiva de la eternidad. Jesús le dio una revelación a Marta de la eternidad, le ministró con la verdad eterna. Quiero que veáis esto. Por favor, ¿alguien me ayuda a levantar esta cuerda? ¿Lo sugieres? Sí, gracias. Quiero que veas esto. Puedes ponerte ahí en el centro. Levanta la cuerda en el centro. Esta cuerda representa la línea de tu existencia. Vamos a levantarla más alta, estirada. Ahora bien, para que esta cuerda representase bien la línea de tu existencia, tendría que ser una cuerda infinita, porque tengo una noticia para ti. Tú eres un ser eterno. Pero como comprar una cuerda infinita era muy cara, nos conformaremos con 20 metros. Ahora, ¿ves esta parte anaranjada? Esta parte anaranjada representa tu vida en este mundo, en esta dimensión, en esta era, en esta realidad terrenal. Pero ¿ves esta parte azul? Esta parte azul representa tu vida en la eternidad. Ahora, nuestra perspectiva está puesta generalmente en esta parte anaranjada. Y pensamos que todo lo que ocurre en esta parte naranja es todo lo que va a haber, pero en realidad desde la perspectiva eterna las cosas se ven diferentes. Lázaro estaba muerto en esta parte anaranjada, pero desde la perspectiva eterna Lázaro viviría eternamente. Porque sí, conocemos el final de esta historia. Al final Lázaro resucita. Pero os hago una pregunta: ¿Lázaro volvió a morir físicamente unos años después? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué lo resucitó Jesús? Para demostrar que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Era una revelación de que Él es el poderoso, el que tiene poder sobre la muerte, y el que cree en Él no morirá eternamente. Sí, Lázaro estaba muerto en esta franja naranja, pero desde la perspectiva eterna, Lázaro viviría eternamente. Gracias. Y eso es lo que me dijo Jesús. Me dijo: ¿por qué me hablas de un bebé muerto? Tu bebé vive. Y dije: ¿Qué estás diciendo? Y me dijo: sí, Tiel, tu bebé vive. No en este mundo, pero sí en mi mundo. Tu bebé está en el lugar más seguro que existe, está en mis brazos. Y ya eres padre, aunque no lo veas, pero lo verás en la eternidad. Conocerás este bebé. Y cuando yo estaba en la habitación, Damaris abrió la puerta y con lágrimas en los ojos me dijo: se llama Aisha. Y dije: ¿qué estás diciendo? Nunca habíamos escuchado ese nombre. Me dijo ella: he oído este nombre, me lo ha susurrado Dios al oído mientras estaba cantando. Aisha, se llama Aisha. Y buscamos en internet qué significaba el nombre Aisha, y es un nombre en árabe, un nombre femenino que traducido al español significa la que vive.
Mi hija Aisa vive desde una perspectiva eterna. Vive. Y muchos de los problemas que estamos padeciendo en esta realidad que nos hacen sufrir son temporales. Porque desde la perspectiva eterna, Jesús en la cruz ya lo resolvió. Toda enfermedad en tu cuerpo ya está resuelta en la eternidad. Vas a tener un cuerpo nuevo en la eternidad. Todo problema será resuelto en la eternidad. Todo dolor está resuelto en la eternidad, porque Jesús en la cruz resolvió tu eternidad. Pero a María no le habló de la eternidad. A María la acompañó con lágrimas. El versículo más corto de la Biblia, pero para mí el más profundo, donde te puedes ahogar en sus profundidades, donde puedes bucear durante toda tu vida. Jesús lloró. Mucho se ha dicho acerca de por qué Jesús lloró. Pero queridos, queridas, Jesús no pudo llorar por tristeza, porque Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Jesús no pudo llorar porque estaba enfadado por la falta de fe de las personas. No es el Jesús que yo conozco. Jesús lloró por una sencilla razón: por empatía. Porque su amiga María estaba llorando. Y cuando su amiga María estaba llorando, el corazón de Jesús, que estaba unido al corazón de María, lloró por empatía. Jesús se identificó con el dolor de ella y con sus lágrimas silenciosas pronunció el sermón más sanador para el que sufre, que es decirle en silencio: estoy aquí contigo, llora, cariño, llora. Cuando Damaris y yo perdimos a nuestro bebé, muchas personas bien intencionadas de la iglesia, queriendo aliviar nuestro dolor, nos decían frases típicas como: bueno, a ver, eran 11 semanas, era solo un embrión. O nos decían: mujer legrada, mujer embarazada, ahora que has abortado, vas a quedarte embarazada antes, ya verás. O decían cosas como: bueno, a ver, no te preocupes, ya pronto vendrá otro. ¿Y sabes qué tenían en común todas esas personas bien intencionadas? Que estaban bien intencionadamente equivocadas. ¿Sabes por qué? Porque ninguna de ellas había experimentado el mismo dolor que habíamos experimentado nosotros. Y cuando tú no has experimentado un dolor, no puedes ser empático con esa persona. Y en medio de todos esos discursos vacíos, porque os voy a decir una cosa: si no has sentido ese dolor, cierra la bocota. Una persona de la iglesia se acercó a nosotros, nos abrazó y se puso a llorar. Y cuando él estaba llorando, nosotros lloramos con él. Y él nos dijo: yo también he perdido un bebé y sé lo que estáis pasando. Yo también. Y no dijo más, pero puedo asegurarte que el yo también de esa persona que comprendía nuestro dolor fue el mayor consuelo para nuestra alma sufriente en ese momento. El yo también de alguien que entendía nuestro dolor y nos acompañaba con sus lágrimas fue medicina para nosotros. ¿Y sabéis qué nos dijo después? Nos dijo: y Jesús también. Y yo me llevé esa frase a casa y dije: ¿y Jesús también? ¿A qué se refiere que Jesús también? Y entonces entendí que nuestro Dios
no es un Dios que se quedó sentado en su trono y observa nuestros sufrimientos en la distancia. El Evangelio nos revela un Dios que se metió dentro de piel y hueso, dentro de carne humana, y experimentó todos nuestros dolores, todos, absolutamente todos. Él sabe lo que es el sufrimiento físico, el sufrimiento de ser traicionado, el sufrimiento de no ser creído, el sufrimiento de haber sido abusado, el sufrimiento de haber sido perseguido, el sufrimiento de haber sido engañado. Él te puede decir: yo también. Buda no te puede decir: yo también. Alá no te puede decir: yo también. Zeus no te puede decir: yo también. Jesús te dice: yo también. Y te entiendo. Te entiendo. Y el yo también de Jesús nos acompañó durante todo el luto. Yo también. Termino, 4 minutos. Muchas veces cuando sufrimos, algunos se acercan y dicen: no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. No le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios para qué. Y yo entiendo la frase. Es: no preguntes el porqué del sufrimiento, sino el propósito del sufrimiento. Pero queridos, aunque el sufrimiento puede tener cierto propósito en nuestra vida, cuando estás padeciendo un cáncer que te está devorando por dentro, cuando tu marido o tu esposa te ha sido infiel, cuando tu hijo está en las drogas, cuando sufres un abuso sexual, preguntar para qué puede ser una trampa para tu alma. Yo he descubierto que en el sufrimiento hay una mejor pregunta que ¿por qué? Hay una mejor pregunta que ¿para qué? Y es: ¿con quién? ¿Con quién? Y la respuesta que una y otra y otra y otra y otra vez recibo de Jesús es: conmigo. Yo soy tu pastor y te acompaño por el valle de la sombra y de la muerte. No transitas solo, no transitas sola, querida ovejita. Tu pastor Jesús camina contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. Y créeme, dice Jesús, conozco lo que hay al otro lado. Al otro lado hay paz, al otro lado hay un campo, hay un río de consuelo que va a nutrir tu alma y te va a dar descanso. Es terrible el valle de sombra y de muerte, pero yo estoy contigo y vamos a cruzar al otro lado. ¿Con quién? Con Jesús. Siempre con Jesús. Mira, yo no quiero que mi hija sufra. Por cierto, nos volvimos a quedar embarazadas y nació una niña llamada Alaya, que traducido del idioma vasco, de donde soy yo, significa alegría. Y fue el segundo nombre que Dios le dio a mi mujer, se lo susurró. Ella se llama Alegría, porque todas vuestras lágrimas serán enjuagadas. Y es curioso pensar que si Aisa hubiese nacido en este mundo, yo no conocería a Alaya, y ahora mismo no me imagino una vida sin Alaya. Soy papá de 2 niñas, una aquí y otra que me espera arriba. Aisa. Pero yo no quiero que mi hija Alaya sufra. Pero hay algo interesante, y termino con esto. Sé que esto que voy a decir de alguna forma puede chirriar, pero quiero que entiendas dónde voy. Cuando mi hija se cae y se hace una herida, y de repente para ella es como el final del mundo, porque
los niños son así, les ocurre una pequeña cosa y ellos piensan que es el final y crean un drama y entonces lloran y lloran y lloran desconsoladamente. Y yo, que soy su padre, que ya tengo cierta experiencia, que veo las cosas desde una perspectiva más amplia, sé que la mayoría de sus dolores, hasta ahora todos sus dolores son temporales. Todas las lágrimas que ha derramado en realidad son lágrimas por dolores insignificantes que van a pasar. Pero yo he encontrado algo que me conecta profundamente con mi hija, y es que cuando ella está llorando, la tomo entre mis brazos y la consuelo en su dolor. Y es cierto que mi hija y yo disfrutamos jugando juntos, pero siento que hay una conexión profunda cuando me uno al corazón de mi hija como el consolador de mi hija. Cuando la abrazo entre mis brazos, y mientras ella llora por esa herida, que yo sé que en 2 días ya va a estar curada, pero para ella es el drama de su vida, yo la consuelo y la susurro al oído: tranquila, hija, papá está aquí contigo y esto va a pasar. Y yo no cambiaría, y por favor no me entiendas mal, yo no quiero que mi hija sufra, pero yo no cambiaría esos momentos de intimidad que tengo con ella cuando me convierto en el consolador, el padre que consuela. Siento que mi corazón se acerca al corazón de mi hija de una manera que no podría acercarse en ninguna otra circunstancia. Y quiero decirte que Dios espera ser tu consolador en el sufrimiento, traer consuelo, y hay un nivel de intimidad que vas a desarrollar con Él si te rindes en sus brazos. Si te rindes en sus brazos. Y todos los que estamos aquí, que hemos sufrido un dolor, convertiremos ese dolor en medicina para alguien más en la iglesia. Porque ¿sabéis cómo Jesús abraza a los que sufren en la iglesia? A través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabéis cómo yo he sentido a Jesús cerca? Cuando alguien que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, se ha convertido en los brazos de Jesús para mí. Ahora yo puedo decir a los que han perdido un bebé: yo también. Puedo convertir mi dolor en medicina para alguien más. Y tú puedes hacerlo. Seamos el consuelo de Jesús para alguien más. Que Jesús posea tu cuerpo y se convierta en un canal para consolar a otros. Que tus brazos abracen al que sufre y que le puedas ministrar la verdad y hablarle de la eternidad cuando lo necesite. O simplemente cierres la bocota y llores con el que llora y le acompañes en su sufrimiento mientras le dices: yo también. Esa es mi oración por ti. Sé que esta predicación no resuelve tu sufrimiento, pero no se trataba de eso. Se trataba de que sepas que Jesús está cerca. Y eso será suficiente hoy. Cierra tus ojos. Ese maldito reloj se ha puesto en rojo. No, que me echan. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te pido que nos conviertas en consuelo para otros. Que tu iglesia sean tus brazos para abrazar al que sufre y ministrarles la verdad y ministrarles las lágrimas. Señor, que nuestros sufrimientos nos acerquen a ti y que no nos alejen. Señor, que podamos verte con los oídos abiertos, receptivos a nuestro clamor, y que no te asustas por nuestras palabras crudas, por nuestras preguntas difíciles,
con nuestros gritos y gemidos, y que dices: dámelos, sácalos hacia afuera, son míos, dámelos. Señor, te pido que un extraño gozo que va más allá de las recetas fáciles, de las palabras bonitas, el gozo de tu Espíritu caiga sobre nosotros esta tarde aquí, y salgamos de este lugar con una esperanza, con la esperanza de que cualquier sufrimiento es temporal, tiene fecha de caducidad, pero que nuestra alegría será eterna, y que te podamos ver llorando con nosotros, cerca, diciéndonos: yo también. Y que eso sea suficiente para atravesar este valle de sombra de muerte, sintiendo que nuestro pastor no nos ha abandonado. Que aunque estemos sufriendo, y sufriremos, eso no significa que haya dejado de amarnos. Nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Eres profundamente amado, eres profundamente amada. Te ama con todos tus dolores, te ama en medio de tus sufrimientos, te ama. Él te ama, Él te ama. No dudes de su amor, Él te ama, Él te ama. Señor, gracias, 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 porque resucitaste a Lázaro y nos resucitarás a nosotros en el día postrero también. Nos levantaremos, la muerte nos soltará, no podrá dominarnos. Tú vencerás a nuestro enemigo último, vencerás a la muerte, al infierno y al Hades. Vencerás, ya has puesto sentencia en la cruz y todo está por cumplirse. Vencerás y nos levantaremos y resucitaremos. Resucitaremos en el nombre de Jesús. Amén.